puertas del Auditorio José María Arguedas para presentar el libro de cuentos vigésimo de mi autoría. A mi mano derecha tengo al señor Hugo García Salvatierra, que va a presentar el libro, y a mi mano izquierda a mi esposa, a Miguel, ¿no? Nos vemos en un rato. Nacional del Libro de Lima, nos encontramos en el Auditorio José María Arguedas. A continuación se presentará el libro El Vigésimo, organizado por Gonzalo Mariátegui, Hugo García Salvatierra y Gustavo Santamaría. Estamos reunidos el día de hoy para la presentación del libro de cuentos El Vigésimo, de Gonzalo Mariátegui. En el panel contamos con dos distinguidos intelectuales, el señor Hugo García Salvatierra y el señor Gonzalo Mariátegui. A continuación, leeré una breve reseña de nuestro primer panelista. El señor Hugo García Salvatierra nació en Lima, es filósofo, escritor y periodista. Entre los muchos libros que ha escrito están Visión de un apóstol, pensamiento del maestro González Prada, El anarquismo frente al marxismo y el Perú. Ha sido superintendente de Banca y Seguros y presidente del Banco Industrial del Perú. A continuación le cedo la palabra al señor Hugo García Salvatierra. En primer lugar deseo transmitir los saludos de Maguja Valcarce, que debía formar parte del panel. Lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no puede estar con nosotros, pero me manda un saludo muy especial para Gonzalo y para todos ustedes, y me ha pedido que mientras yo haga mi presentación, diga alguna de las ideas que señaló en otra oportunidad en una ceremonia similar. Gonzalo es un artista nato, se dedica tanto a la pintura como a la novela. Su espíritu es netamente especial, es un espíritu inspirado, que es un espíritu con el cual se nace. El artista no se puede hacer, puede perfeccionar, pero el artista nace. Cuando Platón trató de explicar el origen de los artistas, él hablaba usando un término griego que ya en español tiene otro sentido, el de las manías divinas. Una de esas manías, o sea, inspiración divina, es la poesía, es el arte, es la literatura, porque en general todo eso está dentro del arte literario, el arte poético, porque la prosa indudablemente deriva también de la poesía, como lo demostró Vico. Estamos, por lo tanto, frente a una persona que nació artista y que, por lo tanto, todo su espíritu es netamente artístico. Lo conozco a Gonzalo desde hace muchísimos años, con muchas décadas que nos conocemos. Hemos tenido la suerte de ser amigos comunes de grandes personajes del arte, de la literatura, de la poesía, y por lo tanto puedo dar fe que su espíritu es netamente artístico y poético. La literatura cumple diversas funciones. Una función es la catártica, de la purificación del alma, de la que han hablado tanto Platón como Aristóteles en su obra La Retórica, ¿no? Pero hay otra función que es muy importante, que es la función del testimonio histórico. Y acá hay que distinguir dos aspectos. Necesariamente el artista trasciende al tiempo y al espacio. Nos muestra al ser humano como es, al margen de cualquier circunstancia histórica y de cualquier circunstancia temporal. Pero por otro lado, nos muestra este espíritu universal, único, encarnado en un tiempo y en un espacio. Habla del hombre que es el mismo, y quien describe al hombre, describe simplemente al hombre, no al hombre antiguo, ni al hombre medieval, ni al hombre moderno.
pero por otra parte, en esa descripción lo encarna en una época. Y en ese sentido, la obra literaria, por más que tenga ese nivel, ¿no?, universal en lo que se refiere a su objeto, nos da también el testimonio de una época determinada. Y la obra de Gonzalo es netamente testimonial. Hay personajes que indudablemente ya van a pertenecer a la historia, ¿no? Algunas profesiones como el calígrafo ya indudablemente pertenecen al pasado, pero quien vea en el futuro a la obra de Gonzalo podrá tener una idea de lo que ha significado el hombre en nuestra época histórica, la época que nos ha tocado vivir. Entonces, toda la obra de Gonzalo tiene este valor testimonial, de un testimonio. Y en el testimonio se presenta tanto los lados buenos, los logros, los alcances de una época, como los problemas propios de una época. Uno de sus cuentos, además el que le da el título a la obra, el 20º, trata de un problema determinado que también aparentemente tiende ya a desaparecer. No es que los golpes de Estado, los tiranos se hayan convertido, simplemente que la situación mundial ya no los permite. No es que no se quisiera dar golpe de Estado, simplemente ese golpe de Estado ya no podría mantenerse por la situación internacional. Pero hay indudablemente una época en que la dictadura, el tiranuelo, en algún momento lo denominó González Prada, los tiranuelos de Ope Gabufa, era una realidad en muchos países, sobre todo de los países que se llamaban del tercer mundo, los países subdesarrollados. Es un problema que se dio en América Latina, en África, en Asia. Pues bien, ese es un fenómeno que comprometía a toda la sociedad. Había muchas personas que hicieron grandes negocios con esas dictaduras, con esos tiranuelos. En el fondo, muchos de ellos no solamente fueron productos, sino víctimas de aquellos que lo ponían y lo sacaban. Entonces, este fenómeno es un fenómeno muy especial que tiene fuentes, raíces sociológicas, no solo psicológicas, sino también sociológicas, y son la expresión del modo como se desarrolló una época. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Annus, señala que la humanidad, desde la Revolución Francesa, viene tanteando diferentes formas de gobierno sin haber todavía alcanzado una forma estable de gobierno. Si alguien quisiera conocer las críticas a esta democracia formal imperante en el mundo occidental, ya no hace falta que recurra a los anarquistas, a los nihilistas, a los libertarios. Tendría que leer las encíclicas papales, sobre todo de los últimos 3 papas. Ese sistema democrático, como lo señala incluso el Papa Francisco, es un sistema que ya se demuestra que no da ni para atrás ni para adelante. La humanidad está en busca de una nueva forma de gobierno. Una cosa es ser demócrata y otra cosa es defender una democracia ya anacrónica. Muchas veces se dice que Sócrates y Platón eran enemigos de la democracia griega. No eran enemigos de la democracia, eran enemigos de una forma de la democracia que hoy día resulta completamente irracional. ¿En qué consistía la democracia griega? Diciendo, todos somos iguales. Si hay una elección, se impone el más rico, el más buen mozo,
el que mejor habla. Si todos somos iguales, la democracia únicamente se aplica por sorteo. Hay que sortear las autoridades, ¿no?, para ver quién ocupa tal cargo, porque todos somos iguales y por lo tanto todos podemos desempeñar las mismas funciones. Indudablemente eso trajo más de un problema. Hoy día hablar de una democracia que surge de las elecciones sería irracional. Entonces no es que Platón y Sócrates se oponían a la democracia, se oponían a una expresión de la democracia que resultó completamente irracional. Por lo tanto, el señalar que mucho de nuestro sistema actual ya es anacrónico no significa que se sea enemigo de la democracia. Lo que se busca es una democracia más perfecta, más actual, que esté más de acuerdo con los tiempos. Y dentro de este sistema imperante en el siglo XIX y gran parte todavía del siglo XX, surgió esta figura del tiranuelo, propio de óperas bufas. Hubo un tirano en Bolivia que dijeron que lo habían atacado, estaba atacando el gobierno francés, que está enterrado en Lima, ¿no? Y dijo, bueno, hay que invadirlo. Y le preguntaron, ¿cómo vamos a Francia? A través, pues, del estrecho de Tequina. Una ignorancia completa. Pero eran los hombres, y si tuvieron vigencia, si gobernaron, es porque la sociedad, parte de la sociedad, sobre todo las personas que dirigían entre bambolinas esa sociedad, los utilizaban. Entonces, este es un fenómeno muy importante y este es un testimonio que nos da clarísimo Gonzalo. Gonzalo también en su primer cuento habla de un problema que se ha dado mucho a través del tiempo, ¿no? Obras inéditas que supuestamente se presentan posteriormente. Y el problema más complejo que se ha tenido en el mundo occidental fue el de famoso Dionisio Areopagita, el Pseudo, que se consideraba que era la obra de Dionisio, que había sido discípulo de San Pablo, y se demostró que había sido un autor del siglo VII que había señalado dentro de su inspiración de que era esa obra. Y eso no mermó absolutamente su importancia. Uno de los teólogos que más ha influido en la teología católica y sin el cual, por ejemplo, sería incomprensible el mismo Santo Tomás de Aquino, fue el Pseudo Dionisio. Entonces, eso no va a absolutamente nada. Hay también muchas otras obras y por lo tanto nos presenta, ¿no?, una supuesta obra de Borges. Lo importante es lo siguiente, que para atribuir, sea cierto o no sea del todo cierto, una obra a un autor, se requiere que se conozca perfectamente ese autor. Por lo tanto, en este cuento, Gonzalo nos muestra que conoce perfectamente la psicología, la fuente de inspiración de Borges, porque si no, no se le podría atribuir. Y ese es un mérito también importantísimo, porque nos está mostrando, dando un testimonio de lo que era Borges y del modo como Borges expresó los grandes problemas de nuestra sociedad actual. El que un gran pensador diga que tuvo una pesadilla o soñar que lega él mismo es algo incomprensible en otra época histórica. Eso no podría estar en la inspiración de un gran escritor del siglo XII, del siglo XIV, de un escritor griego, de un escritor romano. Eso expresa precisamente la realidad de un autor en una época tan, diríamos, desgarrada como es la época en la que vivimos. Todas estas obras, estos cuentos de Gonzalo, tienen ese gran valor testimonial.
Maguja señaló que Gonzalo habla de modo profundo, con gran sabiduría, pero en un lenguaje que es comprensible para cualquier persona. Schelling dijo en una oportunidad que él deseaba escribir una filosofía que esté al alcance del zapatero. Y solamente cuando pudiese escribir un tratado que esté al alcance del zapatero, podría haber cumplido su misión, porque la misión de un artista es precisamente transmitir un mensaje, y para transmitir ese mensaje tiene que ser comprendido, entendido por el hombre a quien está destinado. Y este es uno de los grandes méritos de Gonzalo. Gonzalo, él nos explicó en otra oportunidad, todas las veces que fue a la Victoria, que tuvo contacto, y su lenguaje demuestra que conoce precisamente lo más profundo de nuestros pueblos. Y en los pueblos, todos pertenecemos al pueblo peruano, no hay clases superiores, ni clases inferiores, ni clase media. Ese es el aspecto del dinero. Nuestro hombre peruano, que muchas veces, sin conocer el alfabeto, sin saber leer, muestra una gran sabiduría. Y yo creo que Gonzalo, otros grandes méritos, es que es capaz de transmitir lo que piensa un hombre común y corriente de nuestra calle, de nuestras zonas marginales de Lima. Y esto implica, pues, una gran conquista, no solamente mental, sino también espiritual. Maguja considera que ese es, indudablemente, uno de los grandes méritos de la obra de Gonzalo. Gonzalo conoce a nuestro pueblo, conoce lo que pasa en los barrios marginales, puede hablar con la terminología y puede ser entendido por cualquier persona. Por lo tanto, Gonzalo puede transmitir ese mensaje. Hay otros que son importantísimos. Está el de esta niña sordomuda, con un arlequín, con un hombre que sea de payaso, también sordomudo, en que inicialmente parece que se entendían y hablaban, y después recién al final se describe que son sordomudos. No hay ahí ninguna contradicción. Lo que se está señalando que hay muchos modos en que se puede transmitir, hay muchos modos en que se puede hablar, incluso solo con la mirada, solo con el pensamiento, sin necesidad de la palabra. Nuestro gran poeta, amigo también de Gonzalo y amigo del poeta Omar, repetía mucho lo que señalaba Jaime: hay que saber escuchar al silencio. El silencio nos habla mucho. El que nosotros en algún momento reflexionemos con nosotros mismos, tratemos de hablar con nosotros mismos, es muy importante. Hay un poema que escribió César, yo fui testigo de ello, que en un papel no corrigió absolutamente nada. Y en la última parte del poema decía algo que es fundamental, decía: cuánto el amor puede amar cuando no ama. Bajo el silencio de olas de quebranto, tu imposible pareja, tú se aguarda. Cada uno de nosotros es pareja de Dios. El diálogo tiene que empezar con nosotros mismos. Una persona que no es capaz de dialogar consigo mismo no puede dialogar con los demás. Es importante este diálogo con uno mismo. Y en este diálogo con uno mismo puede transmitir mensajes. Se puede tener una conversación fluida sin necesidad de las palabras, porque hay una transmisión, hay algo que se realiza. No hay, por lo tanto, una contradicción.
reflexión. En el último cuento nos habla también de un fenómeno sumamente humano que se ha dado en todos los tiempos. Ya Aristóteles señalaba que el viejo que quiere tratar de conservar su juventud a toda costa se busca una manceba o una chiquilla. O sea, ese fenómeno en el cual el hombre trata de mantener en algo su juventud a través de la niñez es también lo que expresa, digamos, con gran tino, además con gran valor artístico, Gonzalo, que me hizo recordar un poema inédito de Víctor Andrés Belaunde. Yo tuve la suerte de ser de la última generación de los discípulos de Víctor Andrés Belaunde. Incluso mis investigaciones de González Prada las inicié con Víctor Andrés Belaunde, antes de contar, por supuesto, con el gran asesoramiento de Alberto Sánchez. Y Víctor Andrés Belaunde me dijo en una oportunidad, un amigo mío siempre me molestaba diciéndome que cómo es posible que sea beato. Ser beato es algo propio del inculto, ¿no? De la persona pues que no logra madurez, ¿no? La superstición, la religiosidad no, está divorciada de la ciencia y de la sabiduría. Este amigo se metió con una chiquilla y pasó lo que pasó. Y Víctor Andrés Belaunde, cuando lo vio, le dijo: oye, me han visitado las musas y me ha salido este verso: viejo beato, viejo sensato, viejo verde, todo lo pierde. Ese verso de Víctor Andrés Belaunde no lo sabían ni siquiera sus nietos, conversando en una oportunidad con sus nietos, que sí saben que yo estuve muy vinculado a su abuelo cuando era muy joven, estaba todavía empezando la universidad. No lo conocía. Esto se mantiene. Entonces, todo lo que vemos dentro de esos cuentos cumplen con esos dos grandes objetivos de la auténtica literatura. En primer lugar, mostrarnos al ser humano trascendiendo al tiempo y al espacio, pero simultáneamente, lo que tampoco implica contradicción, expresado dentro de una realidad histórica determinada que es cambiante. Y al ser cambiante puede desaparecer, y es donde viene el valor testimonial de la literatura. También la literatura tiene un testimonio. Los últimos investigaciones que se han hecho, por ejemplo, sobre Homero, han cambiado completamente todo, porque ya no se parte solamente de que hay una mitología. Sí, hay una mitología y fábulas. Hay cosas que solamente pueden decirse dentro de una mitología, pero hay muchos elementos que son testimonios de la época. Partiendo de ese testimonio de la época, a partir de 1960 se han encontrado soluciones a muchos problemas. Por ejemplo, se ha discutido durante mucho tiempo si la filosofía griega era original o no era original, si era producto del Oriente. Se ha hablado del milagro griego, que cómo es posible que haya aparecido una gran cultura en un momento determinado. Un milagro. No hubo ni milagro ni cosa por el estilo. Siguiendo el derrotero de la parte testimonial de Homero, se ha descubierto que había una cultura prehelénica que se ubicaba en Creta. Y todo lo que dice Homero se ha encontrado ya, los vestigios en todas las nuevas investigaciones que siguen todavía su curso, pero en estos ya más de 50 años de investigación se han llegado a grandes resultados. Entonces, esa obra literaria tiene esos dos grandes. Nos muestra un problema que es propio del ser humano al margen del tiempo y del espacio, pero tiene también un valor testimonial de primer nivel. Y esto es, diríamos, una de las características de Gonzalo. Su obra tiene un valor testimonial. Si alguien quiere saber cómo vivía el hombre del Perú en un momento determinado,
tendría que leer los cuentos de Gonzalo. Quiero por último señalar algo que para Maruja también es muy importante, y es la calidad humana de Gonzalo. Gonzalo es un hombre de una espiritualidad y una calidad humana única. En una oportunidad dije que si un gran pintor como Víctor Humagueda, un gran crítico literario como Luis Alberto Sánchez, un gran político como Andrés Tausen me hayan dicho en diversas oportunidades que Gonzalo es un hombre de serie, es porque efectivamente es un hombre fuera de serie. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. A continuación presento al señor Gonzalo Mariátegui, una breve reseña de Gonzalo. Gonzalo nació en Lima, estudió en la Universidad de San Marcos de Guatemala y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido la abogacía. Su producción literaria comprende 4 novelas: La virtud de Alexandra, Wenceslao, El solar de los 3 patios y Memorias de un pícaro llamado Misterio. 3 libros de cuentos: La cuerda floja, La escalera de caracol y Los prófugos. A continuación le cedo la palabra a Gonzalo. Muchas gracias, Hugo, por las magníficas palabras que realmente me han conmovido. Yo soy un gran admirador tuyo, de tu obra, de tu trayectoria, de tu integridad. Presentar un libro es como quien presenta un libro propio, como quien presenta al bautizo de ese hijo. Y este libro que hoy era mío, a partir de cuando se concluya este evento, ya no será mío, sino será de sus lectores y de las diferentes lecturas que le den. A veces yo me he puesto a pensar, antes de entrar, un joven me preguntó que cómo así yo me había dedicado, o había optado por dedicarme a la literatura. Y me puso a pensar, empecé a rememorar cuáles fueron mis inicios, porque gracias a que estudié en la Universidad de San Marcos, mi padre era diplomático y como tal, digamos, era un empleado público, honesto, un empleado público que vivía, como decía él, rememorando lo que había dicho un gran pensador sobre los diplomáticos. Decía, no quiero pasar esto, decía que los diplomáticos eran gitanos que iban por el mundo con plumas en la cabeza, tanto por las ideas que llevaban como por el sombrero de plumas famoso. Y entonces conocí muchos países por motivo que tenía que acompañar a mis padres, y cuando vine en todos estos países siempre se me hablaba, al enterarse que yo era peruano, se me hablaba de San Marcos, y con un gran respeto y admiración, porque me decía: San Marcos, la universidad más antigua de América, más antigua que Harvard. Yo conocí a San Marcos en el extranjero, y aunque mi padre, que tenía 6 hijos, mi madre, él y una joven que trabajaba para la familia, tenía 9 bocas. Dentro de todo podía pagarme la Universidad de la Católica, que era posiblemente lo que me hubiera correspondido, pero yo dije: no, yo quiero estudiar en San Marcos, porque yo aprendí a ser peruano a través de San Marcos. Y entré a San Marcos con los ojos cerrados, sin saber qué esperar, pero me encontré con todas las sangres, con todas
gente de todos los orígenes, de todos los lugares geográficos más alejados, y entonces yo aprendí estuve expuesto a eso, que fue, digamos, para mí una gran oportunidad de conocer a mi compatriota. Luego, estando en San Marcos, se me ocurrió, digamos, escribir poesía. La poesía, dicen que los jóvenes es el primer género que cultivan los jóvenes, ¿no? La poesía. Los grandes poetas han sido muchos jóvenes, han sido adolescentes o veinteañeros, ¿no? También hay otros que han alcanzado respetables edades y han continuado produciendo, pero no con esa misma calidad quizás de los primeros años. Después uno deriva en el cuento, que es poesía y narrativa, y finalmente se gradúa supuestamente, se gradúa con la novela. Yo escribí mi primer cuento, mi libro de cuentos, Escalera Caracol. La Escalera Caracol. Y entonces resulta de que le envié una copia a una señora muy conocida en el medio literario, que es la señora Carmen Balcells, que la señora española, que fue agente literaria de grandes escritores como García Márquez, Vargas Llosa, en fin, hasta creo que al final del maestro Jorge Luis Borges, ¿no? Y esta señora me contestó, tuvo la amabilidad de contestarme y una carta escrita a mano, me dice: Gonzalo, tengo tu libro de cuentos en mi velador, envíame una novela. El mensaje era muy claro de entender. La novela tiene más aceptación en el público, pero me lancé a escribir la novela y terminé escribiendo un cuento, otro libro de cuentos. Y cuando ya dije, ya con todo el libro de cuentos que tengo publicado, ahora sí voy a escribir la novela y voy a ser rico y voy a publicar novelas y viajar por todas partes del mundo, empecé a escribir otro libro de cuentos. Y ya la mitad lo corté y lo completé con epigramas, que son frases cortas de carácter lúdico. Había que publicarlo y había que, digamos, no perder el contacto con esta señora, que era tan importante en el medio editorial. Y entonces escribí mi primera novela, que fue El Virtud de Alexandra. Ahí es donde uno suelta toda la experiencia que uno tenga. Y no quiero dejar de mencionar dos cosas. Una, cuando viendo en YouTube una entrevista que le hacen a Jorge Luis Borges, el señor el interlocutor le dice, porque maestro en español le dice, el gran problema es antes que termine, ¿no? Borges dice que ya se han agotado los temas. O sea, ese es el gran problema, que ya no hay temas que tratar. Pero yo discrepo de eso. Yo creo que alguien preguntaba alguna vez, años atrás, ustedes en un taller de literatura que existe, ¿ustedes se atreverían o creen que es posible escribir un cuento sobre una escoba? Yo creo que sí. Puede ser que esa escoba a quiénes le perteneció, ¿no? Puede ser que esa escoba fue un instrumento para matar a alguien. En fin, hay que soltar las ideas. Pero yo escribí
sobre el vigésimo. El vigésimo es el nombre que yo le doy al dictador. Es el vigésimo dictador de la isla de San Gabriel, una isla que solamente navega en mi cerebro. Y el vigésimo se escapa de la isla porque lo van a matar, se va a otra isla donde está lleno de barras de oro, en un banco su nombre. Y era para mí el reto de escribir, a pesar de mi avanzada edad, de escribir, por eso que acudí al género breve del cuento, sobre el tema de las dictaduras. Este señor Asturias, el guatemalteco, escribió, el señor presidente, me parece que es, ¿no? Estrada Cabrera, ¿no? Y después tenemos a Roa Bastos, exacto, el paraguayo, ¿no? Y Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero que no ha escrito de un dictador. Me hubiera gustado más, no sé si alguien le podrá decir, me hubiera gustado más que en vez de escribir sobre el dictador Trujillo, hubiera escrito sobre el dictador peruano, ¿no? O sea, alguien que lo veamos menos tropical, que lo podamos reconocer, ¿no? Y entonces, entonces dije, voy a escribir sobre esto, pero 300 páginas es mucho, ¿no? Entonces prefiero hacer algo, síntesis, y qué es lo que le pasa a este dictador que se fuga del país y que poco a poco va perdiendo esa fortuna y se encuentra en una situación de indigencia terrible. Y bueno, de manera que yo creo que se puede novelar, se puede hacer relatos sobre cualquier tema. Para escribir, yo digo, basta un cuarto pequeño, una cruz encima de la cama y un lápiz y un papel, y trabajar en el silencio. Hablando del silencio, me he enterado con un libro que el que desarrolló el rezo en silencio fue San Agustín, porque antes se rezaba en voz alta y de pronto advirtieron que San Agustín en su celda no rezaba a la manera de ellos, ¿no? Abrieron la puerta y lo encontraron que estaba rezando el rosario, pero que no estaba haciéndolo en voz alta. Y desde ahí tomaron esto como costumbre y nosotros hemos perdido, los demás, el mundo occidental, digamos, ha perdido esa magnífica, esa maravillosa práctica de leer en voz alta, porque sabemos que el autor de, ¿cómo se llama esta señora? De Madame Bovary, Baudelaire, pero estoy pésimo, no sabía, la piscina. Bueno, Baudelaire dice que al final de cada día se asomaba al balcón de su casa y voz en cuello leía lo que había escrito. Y solamente leyendo voz en cuello, él se daba cuenta qué sonaba bien y qué sonaba mal. Y entonces, yo les recomiendo a ustedes que lean voz en cuello y idealmente, si es un autor, digamos, de habla hispana, no hay problema. El problema surge cuando es de otro idioma que es traducido, ¿no? Porque la maravilla de leer un libro escrito, en este caso en nuestro idioma, el castellano, es que lo estamos leyendo como lo escribió el autor y no como lo escribió el traductor. Bien se ha dicho
¿cómo se llama? Traición, ¿no? Porque no siempre se... Borges decía, ¿cómo se dice en inglés? Tome asiento y quédese quietecito. No existe la palabra quietecito en inglés. ¿Ah? Entonces, pero lo que les recomiendo, y antes de la recomendación, viene hablando del maestro Víctor Andrés Belaunde, decía, hablando del poder, ¿no? Decía, el sexo es el poder de los jóvenes, el poder es el sexo de los viejos, ¿no? Entonces, tú acá, tú allá, no sé cuánto, ¿no? Pero en fin, de lo que se trata es, lo que les recomiendo es que antes de que se despidan de este planeta, lean El Quijote. Sí, para los que entienden algo de computación, entren y busquen El Quijote en audio. Y con el libro abierto, dejen que este señor, con acento español, los guíe y vaya leyendo, y así ustedes no se van a quedar dormidos y van a poder irse al otro mundo con la tranquilidad de haber leído El Quijote. De manera que les agradezco muchísimo por haber venido. Aquellos que quieran comprar un libro, les comunicamos que está a mitad de precio, y les agradezco mucho por venir, y a todos, y que tengan una buena noche, y muchas gracias al FAFIL. Hasta luego.